A lo que los invito es a una suerte de paseo por la historia, en un taller que necesita que la, la interacción con otros, con los invitados, con ustedes invitados y a otros a otra gente que invitemos. Es sobre el tema que, que mejor conozco, con mucho mejor conozco. Trabajé 7 años en él, eh, tras lo cual salió una publicación en 3 volúmenes que hoy no pueden encontrarse porque son de 1992 las publicaciones y se hicieron en España en un tiraje muy acá que, que ya no se encuentra. Y últimamente he vuelto a trabajar sobre el tema. Se trata de emplear todos los recursos y, y planteo. Lo que sucede con la conquista de América y el paralelo semivaciamiento del África negra por el tráfico esclavo es el mayor acontecimiento de la historia. Sin duda es el mayor acontecimiento de la historia. Los, eh, los historiadores lo han calificado, por ejemplo, de la mayor mutación jamás habida en el tiempo y el espacio humano. Algo no comparable ni siquiera con la exploración espacial iniciada en el siglo XX. Allí nace la modernidad, el, que necesitará de esa empresa eh, y de otras y de su continuación en, en Asia particularmente, bueno, y en el interior de África, para, para, dar, para ir a los orígenes del capitalismo. No conozco nada, o bueno, en realidad si reunimos varias cosas, sí, pero no tenemos una, no tenemos una idea de lo que fue aquello. Aquello fue la barbaridad más grande en la historia en la historia de las civilizaciones. Y está rodeado de un mundo fantástico, de símbolos que nos cuesta trabajo entender hoy, pero solo así se pueden apreciar. Para empezar y tener una idea, vamos avanzando de manera de manera no ortodoxa, pues. Y entonces para empezar les pido, por ejemplo, voy a colocar dos videos, eh, dos videos, eh, dos videos que son uno de dos películas, una película y un documental. La película es de un director alemán, Herzog, un gran director alemán, que hizo una película sobre Aguirre, eh, la ira de Dios. Aguirre era un soldado eh, de los que Pizarro envió a, al Amazonas a que exploraran el Amazonas. Y Herzog, que era un cineasta que buscaba el lado oscuro, lo escogió a este hombre justamente como por su, por su brutalidad. Pero no se entiende bien a bien la, lo que hay en la cabeza de, de Aguirre, sino justamente por un documental que hicieron luego eh, sobre precisamente eh, otra película de Herzog, pero está situada en el siglo XIX, que es su mejor película y que fue una locura la filmación,
porque cuenta la historia real de Fitzcarraldo, un, un italiano que en la zona amazónica amasó una fortuna y en un momento tuvo la loca idea de llevar ópera allí, ¿no? A esa zona. Y entonces es un viaje loquísimo. O sea, entonces envió un barco, iba en un barco y en el barco iba el piano y, y los intérpretes y llegó a extremos de absoluta locura, ¿no? El tipo, porque de pronto para poder, por ejemplo, para poder cruzar, bueno, le valió gorro, no, para poder cruzar, para poder hacer más fácil el viaje, hizo que el barco lo cruzara a través de una montaña. Y allí, bueno, eso fue, eh, murieron no sé cuántos, ¿no? Indígenas eh, amazónicos. Y ya antes, bueno, indígenas amazónicos. Y en la filmación, Fitzcarraldo, Herzog parecía Fitzcarraldo, o sea, haciendo una cosa semejante a la que aquel hombre había hecho. Y entonces le valió gorro lo que sucediera detrás. Y por ejemplo, en un momento, era un momento delicado, estamos hablando, no recuerdo ahora, pero la segunda mitad del siglo XX, en que las relaciones, había muchas comunidades indígenas que no tenían tratos con, con el exterior, eh, les repugnaba el exterior, eh, y, y él llegó a ciertos acuerdos, pero los violó todos. Y entonces le importó que, que murieran también en una suerte de confrontación, según recuerdo, eh, otros, otros indígenas, ¿no? Entonces, bueno, a Herzog le valía gorro, ¿no? Lo que iba produciendo en el camino. Y en el documental, en la parte que les voy a pasar, Herzog habla de la selva. Eh, o sea, se ha pasado entre las dos películas un tiempo, pues, y le tomaba muchísimo, muchísimo hacer las películas. Fiscarralo creo que se llevó 2 años y metido ahí todo el tiempo. Y entonces enloqueció. Herzog enloqueció cuando lo estaba entrevistando. Hice cosas que, como que la selva es un monstruo. eh, Cosas así, ¿no? Pero hay que verlo para ver cómo ve la selva como algo vivo que, que conspira contra él, que es, no, bueno, es un ser maléfico. Bueno, ese ambiente es en el que estaban metidos los conquistadores. En, en un mundo no, no, no podían imaginar lo que los mundos que vieron. Eh, y bueno, eh, puede deducirse de las muchas cosas que que se dijeron, ¿no? Esa primera generación de conquistadores, entre ellos Colón, ¿no? Que aseguró que había visto el paraíso perdido en, desde el barco, en las costas eh, al norte, cerca de las costas al norte de Sudamérica hacia Venezuela, que era algo así, no recuerdo ahora bien,
aseguró que ahí estaba el paraíso perdido. No es que se parecía al paraíso perdido, no es que fuera tan bello como el paraíso perdido, no, ahí estaba el paraíso perdido. Porque si recordamos, la Biblia no hace mención de, del, del cuarto continente. Y por lo tanto, si la Biblia, que todo lo sabía, no, no se refirió a, a, ese, a esas tierras, eh, eh, esas tierras, era porque, o, eh, bueno, podía explicarse porque quedaron en manos del diablo, del ángel caído, de Mefistófeles, ¿no? Y los estaban, eh, hay muchos testimonios sobre el delirio por por el oro sobre todo, pero en general por los metales preciosos de, de esos conquistadores. Eh, y decía, eh, a ver, me explico. Para el momento en que sucede esto, los soldados españoles tienen, el momento que sucede esto y un poco después, los soldados españoles tienen fama en Europa, castellanos, porque hay que, o sea, esta fue una conquista de Castilla, no de España, noción que apenas estaba naciendo justamente en 1492 y preferentemente por la conquista de América. Y esos soldados que cuando Carlos V eh, se volvió rey de España, ya alcanzaba los restos es decir, esa corona ya alcanzaba los restos del Imperio Carolingio eh, que se había formado en el medioevo. Y eran conocidos como los más brutales, ¿no? O sea, les tenían miedo. Aquí no vinieron soldados propiamente, eso es una mentira. Aquí yo hice un trabajo, entre otras cosas hice un trabajo en el que apoyándome en otros, eh, vi 54.000 fichas de los viajeros a las Indias durante el primer siglo. Y la composición allí es más o menos equivalente a la que tenía España en la época. Es decir, es mentira eso de que mandaron aquí a lo peorcito, que enviaron presos. Eso fue una sola vez durante el segundo viaje de Colón y fue un desastre. Y en adelante la corona de Castilla eh, procuró que fueran embarques donde hubiera, por ejemplo, muchos labriegos, ¿no? Incluso mujeres, de manera de extender, ¿no? De crear aquí un nuevo reino. Pero estos hombres, bueno, estos hombres eh, cuando van, alguien en el primer cronista de Indias, es decir, a quien los reyes católicos pidieron que se encargara de la casa de contratación de Sevilla, que era desde donde partían los, las, los barcos, que llevara un registro y hiciera una crónica, ¿no? De lo que pasaba allí. Y Pedro Mártir Anglés era un tipo muy inteligente, era un tipo con una formación muy avanzada, y dijo, los que de aquí van mansos corderos, eh, al regresar se han convertido en rapaces lobos. Es decir, algo ha sucedido en aquellas ignotas tierras, ¿no? que, eh, que, los ha, que los ha vuelto
lo que son. Sí, los cuando inicia el movimiento de Hidalgo en México, estoy buscando eh, cómo ilustrarles, ¿no? Si cuando inicia eh, el movimiento insurgente, en las batallas, lo mismo, eh, la, quienes acompañan al cura, como los soldados realistas, al final de las batallas, desnudan a los cadáveres, cuenta Luis Villoro, en el filósofo e historiador padre Juan Villoro, conocido como padre Juan Villoro, aunque él fue una figura mucho mayor. Dice que les quitaban a los cadáveres los pantalones para ver si no tenían rabo de cochino, es decir, si no eran unos herejes, si no al convertir eran unos herejes y entonces por lo tanto tenían cosas como esa, cola de cochino. Eh, entre la tropa de Hidalgo eh, se decía, por ejemplo, que, que don Miguel tenía encuentros en la noche, primero que tenía el don de la omnipresencia, podía estar en muchos lados al mismo tiempo, y que la Virgen de Guadalupe tenía reuniones con él todas las noches. Y los soldados virreinales eh, convocaban al arcángel San Miguel para que los acompañara. Bueno, estamos pasando siglos adelante y aún así vemos la fantasía en la que está metida, es decir, los símbolos, lo que anda en la cabeza, ¿no? De esa gente que puede convertirse, visualizarse. También los conquistadores españoles llamaban a la Virgen y al Arcángel San Miguel a que los acompañaran, ¿no? En sus aventuras. Y el nivel de, el nivel de delirio, eh, bueno, trataré de explicarlo con un ejemplo. Alvar Cabeza Núñez de Oaxaca, eh, que hay un libro de él, escribió un libro contando sus aventuras. eh, Cuando ya se ha, se ha establecido la Nueva España, él hace un viaje eh, con otros a la Florida y naufraga, el, naufraga y él en algún momento ya termina quedando solo y lo toman las poblaciones indígenas de esa región que eran eh, que formaban parte de la Norteamérica que conocía la agricultura, que, que tenía la vida aldeana, etcétera. Es decir, no eran poblaciones nómadas. Y luego, y él fue pasando cada vez más hacia el río Bravo y cada vez más a, siguiendo el curso del río Bravo a un lado, sobre todo al lado norte, ¿no? Y se convirtió en, terminó convirtiéndose en uno más bien aceptado por las poblaciones indígenas. Allí eh, se improvisó un tiempo como médico y lo recibían bien y él era parte de su vida y él la llevaba y no tenía ni duda en este tipo de trato de él podía entender perfectamente que su humanidad era igual a los indígenas. Eh, y sin embargo, cuando después de varios años, ya no recuerdo ahora, creo que 8, pasa por estas tierras y le llegan rumores de la existencia de la Nueva España ya. Y entonces, haciendo circo, maroma y teatro,
llega a la Ciudad de México. Y cuando llega, él, en las poblaciones que ha recorrido, sobre todo en esa etapa de nómada, la segunda etapa, la más larga, la de alrededor del río Bravo, eh, ha estado con indígenas verdaderamente que viven en condiciones muy difíciles, ¿no? Porque estamos en la peor zona de toda Norteamérica, en la más pobre. Y entonces, por ejemplo, le dicen, no, hombre, cuando hay hambre, ¿no? Y van migrando. Tú tranquilo, porque ahorita vamos a llegar a un lugar donde podrás llenarte la panza con unos frutos maravillosos que eran las tunas. Eh, o sea, se vivía en parte de tuna, ¿no? Y este hombre, cuando regresa, se le ocurre, para llamar la atención, vuelve a, o sea, no, seguramente se aprovecha, ¿no? De del, del ambiente. Pero dice que él ha visto de las tierras que viene las 7 ciudades doradas de Cíbola. Bueno, no ha visto nada, pero no existe nada, ni en los peores delirios existe algo como eso, las 7 ciudades doradas de Cíbola. Y él dice haberla visto. Y entonces despierta allí pues una serie de apetitos, ¿no? Y se lanzan expediciones, ¿no? Privadas y no privadas, que llegan ahí a esa zona. Y hay una historia de, de unos de estos exploradores que topan con lo que llaman una reina. En realidad era la principal de un grupo indígena, lo cual empieza a señalar los otro tipo de vida, ¿no? Clanes matrilineales que había en muchas eh, eh, en comunidades tribales, que la llevan en andas, o sea, que la llevan cargando, y trae un collar, ¿no? O sea, y bueno, asaltan, los asaltan, matan un montón, detienen a la reina y le dicen, ¿dónde está? ¿Dónde están las el oro y las joyas? Pues no existen. ¿Cómo chingados no? Y entonces los obligan a llevarlos a su aldea temporal, creo. No hayan nada, ¿no? Y entonces asesinan a todos. Eh, esta obsesión por por los metales preciosos, por el oro y otros, eh, las joyas, y finalmente secundariamente la plata, era tal que a todos lo llamaban, en todos lados veían ellos, ¿no? Eso, eh, el divino, el áureo, el áureo, el áureo, perdón, el áureo, el áureo producto, ¿no? Es decir, el oro. Eh, pongo, y eran capaces de todo tras él. Pongo el ejemplo que más me gusta, por terrible, que es el siguiente. Estando en esta primera etapa antillana, hacia 1510, cuando todavía no se conoce ni se intuye Mesoamérica, mucho menos, eh, se concentra la población en la española castellana, y luego aclaro por qué hay que decir castellana y no española. Se concentra en la isla de la Dominica, o sea, la gran isla del Antillana, y en la parte oriental. Y le llegan rumores, particularmente a Diego de Velázquez, que va a ser el mismo que le encargará a Cortés que vaya en su nombre
a la expedición que finalmente encontraría Mesoamérica, escuchan que en el occidente de la isla hay grandes pepitas de oro, ¿no? Bueno, organizan una expedición, van, y en 2 años no encuentran nada, nada, una pinche pepita de oro, ¿de dónde sacar? Pero su delirio los lleva a terminar con los aproximados, esos son cálculos de la escuela de Berkeley, una escuela estadounidense, sobre la población de esa parte de la isla, 175,000 habitantes, ¿no? Calculan. Bueno, no dejan uno en 2 años. Y si en otras partes de América la destrucción fue brutal, humana, fue brutal, como ya veremos, eh, allí no dejan prácticamente ni a uno, ni a uno, ni a una. Eh, por eso, esa zona luego se convertirá en Haití, es decir, será poblada por solo esclavos de la negritud. A ese extremo llegan los individuos. Esa es una parte de la historia que eh, cuando veamos la conquista de Tenochtitlan, la expedición de Alvarado a, a Guatemala, por no irnos a Sudamérica, a la región andina, ¿no? Que es la otra gran civilización continental. Las brutalidades que comete Pedro Alvarado, eh, quien es el responsable de la matanza del Templo Mayor, eh, son wow. Bueno, y luego está lo que esto representa para el mundo indígena, es la caída, es la destrucción de su mundo sin, sin retorno. Eh, el cielo se viene abajo, eh, ya no hay pasado, ya no hay memoria, ya no tiene sentido la vida. Y el gran acontecimiento que era en la historia de México es justamente cómo las comunidades indígenas reconstruyen sus identidades a partir de entonces. Pero bueno, entonces lo que hay que ver es, hay que verlo todo como envuelto en este loquísimo ambiente y presidido, bueno, ¿por qué lo preside el oro? No es el oro, es el oro como valor de cambio, digamos, en su valor de cambio, digamos, porque ya que irá a dar al, al gran comercio y a los grandes banqueros, no de Castilla, justamente, eh, parecía como que hubiera una expresa división del trabajo, ¿no? Es decir, castellanos, no españoles, sino solo castellanos, aunque ya estuvieran unidas formalmente las coronas de Castilla y Aragón, pero castellanos y portugueses van a hacer el trabajo. ¿Y quién se va a llevar los beneficios? No van a ser ellos, sino van a ser las ciudades más avanzadas, las ciudades alemanas, italianas, de los Países Bajos. Eh, bueno, eh, creo que para empezar está bien así este planteamiento. Entonces, bueno, la invitación es a que tengamos sesiones virtuales, ¿no? Eh, yo platico, yo doy materiales, o sea, algunos materiales que tampoco tomen mucho tiempo, por ejemplo, eso, eh, películas, ¿no? O, 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 o bueno, sí, libros que les recomiende, pasajes de libros que les recomiende. Bueno, perdón, y la otra parte es ver cómo a partir de ese momento se crea
nace, prácticamente, nace la modernidad no existe, el renacimiento no existe, ni siquiera son palabras usuales hasta ese momento. Es decir, lo que ha sucedido es el 400, lo que se llama el 400 italiano, es decir, este momento de exploración de la plástica, de la pintura, ¿no? En Italia, pero no hay más allá. Y grandes avances sí ha habido, ¿no? Pero todo se precipita en, en Europa, todo se precipita, el conocimiento, todo se precipita a una velocidad de vértigo, ¿no? Porque bueno, es más o menos normal, por dos vías. Una, tan solo lo que se extrae de Mesoamérica de la Nueva España, pues, en el primer siglo, equivale, según la propia escuela de Berkeley, a lo que se invertirá durante la revolución industrial, ni más ni menos, ¿no? Eh, entonces, bueno, imaginemos la abundancia que eso está proporcionando y que pasa por España, pero termina yéndose, ¿no? a, al resto de la Europa occidental. Y lo otro es el conocimiento. Llama mucho la atención también que España, que es quien hace la obra, Colón y sus seguidores quienes hacen la obra, y que no, no intenten, porque no estaban en condiciones tampoco los castellanos de, de darle forma al conocimiento que viene llegando de allí, y este se fuga, digamos, un decir, hacia esas mismas ciudades de las cuales estoy hablando. Y entonces, eh, muy pronto realmente, en 1508, un alemán, Waldemüser, eh, publica un libro eh, cartográfico donde están por primera vez aparece América y hay un planisferio. Eso inicia la cartografía moderna. Obviamente en una historia que sigue muy bien Edmundo Gorman en la invención de América, de cómo caprichosamente, ¿no? se va van eh, en cartografía, van dibujando durante un buen tiempo, eh, pero a pesar de todo es bastante exacta, ¿no? Lo que escriben de lo que conocen. Y, pero ¿por qué? Y es Waldemüser quien le llama América, quien la reconoce por primera vez como un continente y la llama América. ¿Por qué? Porque ha sido, no es Colón, eh, no se basa en los viajes de Colón, sino los de Américo Vespucio, alguien mucho más cercano a él, con quien ha platicado. Bueno, entonces la mecánica será que semanalmente encontrarnos, eh, yo les platico, ustedes preguntan, hacen comentarios y demás. Bueno, esta es la invitación.